Nos disponemos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y hoy vamos a continuar estudiando esta preciosa carta y vamos a mirar los versículos 5 y 6. 5 y 6, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos, que podamos hoy, Señor, recibir con buen ánimo esta palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, desde hace 8 días estuvimos comenzando el estudio de esta preciosa carta, de la carta del apóstol Pedro. Son 2 cartas, la primera carta y la segunda carta, y pues estamos iniciando este estudio de la primera carta del apóstol Pedro, que fue una carta escrita a cristianos perseguidos, a cristianos bajo el régimen del Imperio Romano totalitario, cuyo emperador era Nerón. Estos cristianos se refugiaron por todo el Asia Menor, todo lo que es el Medio Oriente en la actualidad, porque en el primer siglo de nuestra era, más o menos en el año 64-65, que fue escrita esta carta, hubo una gran persecución, principalmente por el Imperio Romano, en donde el emperador Nerón incendia la ciudad de Roma y le echa la culpa a los cristianos y empieza una persecución a muerte. Los cristianos andaban atribulados, afligidos en diversas pruebas, y es cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a estos cristianos que estaban acosados, acorralados, perseguidos, con el peligro de perderlo todo. Entonces aquí el apóstol Pedro escribe esta carta principalmente para la gente que sufre, para la gente o aquellos cristianos que están pasando diferentes clases de pruebas. Y así como estos cristianos fueron atribulados en diferentes pruebas, así nosotros hoy somos igualmente atribulados. Todos nosotros, como hijos de Dios, como ya hemos visto, vamos a tener que pasar por pruebas, dificultades, y no nos debe extrañar esto, porque es necesario, como vamos a estudiar en esta mañana, que seamos pasados por pruebas, por diversas pruebas. Entonces, pudimos nosotros mirar en el inicio de esta carta, hace 8 días, haciendo un breve repaso, que esta carta comienza hablando del nuevo nacimiento del cristiano y cómo es que la Trinidad divina intervino en ese nuevo nacimiento, en esa redención. Miramos nosotros en los versículos 1 y 2 que el Padre nos eligió en su preconocimiento y nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos herederos y para ser destinados a la gloria eterna. Nosotros hemos sido llamados por Dios, elegidos y llamados por Dios para la gloria eterna. A usted y a mí
aunque estemos ahora pasando por un valle de sombra de muerte, por diferentes pruebas, aquí el apóstol Pedro dice, nos espera una gloria en Jesucristo. Entonces miramos nosotros que el Padre nos eligió en su preconocimiento y nos predestinó para que fuéramos herederos y para ser destinados a la gloria eterna. Miramos nosotros que el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta para Dios, y la sangre de Cristo nos roció para que fuésemos lavados y limpiados de nuestros pecados. Entonces aquí miramos la Trinidad de Dios: el Padre que nos elige, el Espíritu Santo que nos santifica, y la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado, de todas nuestras inmundicias, ¿sí? En segundo lugar, dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 2, bendito, dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, dijimos hace 8 días que el nuevo nacimiento tiene el propósito de que entiendas de que la gloria está delante de ti. La gloria de Dios está delante de ti, la gloria nos espera, fuimos destinados para la gloria eterna con su Hijo Jesucristo. No todo va a terminar en la muerte, porque un día nosotros vamos a resucitar, así como Cristo resucitó, y vamos a estar delante de nuestro Dios, y vamos a poder disfrutar de esa gloria venidera, esa gloria eterna, lo que dice aquí el apóstol Pedro. Y finalmente el apóstol Pedro dice aquí que esta gloria es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ahí en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, que esta herencia que nos está siendo guardada ya no se puede corromper, no se puede destruir. Es algo que Dios ha guardado para cada uno de nosotros en su gloria. Y ahora el apóstol Pedro nos dice en el versículo 5 y 6, que es el versículo que vamos nosotros a estudiar en esta mañana, dice aquí el apóstol Pedro que somos guardados, somos custodiados o vigilados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hermanos, no solo la gloria está siendo reservada para nosotros, sino que actualmente usted y yo estamos siendo guardados o protegidos para esa gloria eterna. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Mire que esta palabra guardado significa, es la palabra progurero, que significa custodiados o vigilados por soldados. Dios, ya miramos que nos ha salvado, habiéndonos elegidos, santificados con el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo. Hemos sido salvados y estamos ante la gloria de Dios. Salvados para esa gloria. Pero no solamente eso dice Pedro, sino que también nosotros estamos
siendo guardados para esa gloria que nos espera. Estamos siendo custodiados. Usted y yo estamos siendo protegidos por el Señor. Dice el Salmo 34, versículo 7. ¿Quién me ayuda con ese versículo? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habla del ángel de Jehová. ¿El ángel de Jehová quién es? Cristo. Cristo. Es una cristofanía en el Antiguo Testamento. Es Cristo. Cristo está alrededor de aquellos que le temen, de aquellos que viven cerca de Él. Tenemos usted y yo la protección de Dios. Dios nos ha prometido guardarnos, pero es importante que vivamos en el temor de Dios, teniendo la conciencia de que Él nos mira y podamos nosotros guardar siempre reverencia, respeto ante Dios y ante su palabra, conduciéndonos por los caminos de Él. Cuando nosotros habitamos cerca de Él, ¿qué dice el Salmo 91? Salmo 91, versículo 1, ¿se lo sabe? El que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que vive cerca de Dios estará seguro. Usted y yo, mientras nos mantengamos cerca de Él, unidos a Él, como Él a nosotros, entonces vamos a poder ser guardados, custodiados. Ahora, esta protección, hermanos, dice aquí el apóstol Pedro, que es por la fe. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted cree en la palabra de Dios, en sus promesas, entonces usted va a poder ser protegido. Dios ha hecho ya su parte. Él nos ha salvado de la condenación eterna, nos está santificando con su Santo Espíritu. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, el permanecer en Él. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor Jesús dijo en Juan 15? Si ustedes permanecen en mí, como yo en ustedes, darán mucho fruto. Es decir, que la vida cristiana no es una religión, sino una relación, en donde tú tienes la responsabilidad de permanecer en una relación con Él, de estar unido, así como los pámpanos están unidos a la vid, así nosotros estemos unidos a Él en una relación verdadera, basada en el amor. Pero es necesario que le creamos, porque si usted no cree en el Señor, si usted no cree en su palabra, en las promesas, ¿cómo va a ser usted protegido? ¿Cómo va a ser usted guardado, protegido? Entonces es pues la fe, la más preciosa cosa que Dios nos ha dado. Y dice Efesios 6:16 que la fe es un escudo. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que la fe es una manera de protección. La incredulidad, ¿qué hace? Que los escudos de protección bajen y estemos expuestos a los ataques, a los dardos de fuego del maligno. Mire, lo único que puede apagar los dardos de fuego del maligno es la fe. Es un arma que Dios nos ha dado. Usted deja de creer en el Señor, en sus promesas, en su palabra, y usted está expuesto a los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son los dardos de fuego del maligno? ¿Saben ustedes? Pensamientos. ¿Saben ustedes que Satanás, donde más trabaja en un cristiano es en su mente? Es el campo de batalla. Él empieza a hablar a tu mente, a tu corazón, sin que tú te des cuenta. Él empieza a bombardearte de pensamientos, de cosas. Hay veces que nosotros estamos así,
haciendo cualquier otra cosa y te llegan unos pensamientos que tú mismo te sorprendes. ¿No te ha pasado eso? Pensamientos malos, de maldad hacia otros o hacia ti mismo. Pensamientos como de desánimo, ¿cierto? ¿No te ha llegado? Tú estás bien haciendo y te llegan pensamientos como que el Señor ya no te ama, no me escucha, Él está bravo conmigo, Él no me quiere, Él me ha dejado, estoy solo. Mire, son pensamientos que llegan a muchas veces, y muchas veces su origen es el enemigo, que quiere hacerte creer que estás solo, que Dios no te está ayudando, que lo que Dios trae es pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, que Dios no te ama. Y si nosotros no tenemos una fe sólida, esos dardos de fuego empiezan a entrar a nuestro corazón, empiezan a desmoronarnos, hermanos. Por eso, sobre todas las cosas, levanta la fe, el escudo de la fe. No dejes de creer en el Señor. Por más pruebas y dificultades que usted tenga, siga confiando en el Señor. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando llegue algo malo a tu vida, piense, Dios es bueno. No es porque Dios no te ame, no es porque Dios no esté contigo. Piense que Dios es bueno, porque la Biblia lo dice. Cuando usted cree eso, aunque sus ojos le digan lo contrario, entonces usted va a ser protegido. Va a ser protegido del enemigo que va a querer meter pensamientos de incredulidad, de desánimo. A veces usted no sabe, pero ¿por qué me siento así? Me siento así. Mire, una de las señales más claras que el diablo ha penetrado a tu mente, a tu corazón, con sus dardos, es que pierdes la paz, pierdes el gozo. Cuando tú no tienes paz, cuando tú no tienes gozo, es porque el enemigo ha logrado penetrar a tu mente con pensamientos de incredulidad y tu fe ha estado bajita. ¿Cómo está tu paz interior? ¿Estás lleno de esa paz de Dios? ¿Cómo está tu gozo? Cuando tú careces de estas dos cosas principalmente, es como un bombillito rojo que te está diciendo, ojo, tu escudo de la fe está bajito. Los dardos de fuego del maligno han penetrado y están logrando su propósito. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Una vez que nosotros le damos así una entradita a nuestra mente, él se va metiendo poco a poco hasta llegar a la cocina de tu casa. Ahí empieza a hacer más y más desastres y empieza a producir algo en tu vida que se llama amargura. Te empiezas a amargar contra Dios, contra la situación, contra la gente. Endurece el corazón. Y empiezas tú a endurecerte contra Dios. Empiezas a decir, esto no sirve para nada, Dios no me ama. Te amargas. Y ahí el enemigo ha logrado entrar hasta lo más profundo de tu mente, de tu corazón. Por eso, hermanos, la única manera de ser guardados por los dardos de fuego del maligno es la fe, tomando el escudo de la fe. Nunca deje de creer. Usted deje de creer en los hombres, hermano. A veces creemos en personas, ¿cierto? Sí, yo he creído en tal persona, pero me ha defraudado. No se extrañe, son hombres. Y uno puede dejar de creer en mucha gente. Pero en Dios no debes dejar de creer. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Y es lo que ha dicho y te ha prometido, Él lo va a cumplir. Solo tienes que creer. Solo tienes que esperar. Pero claro, eso no es fácil. No es fácil. Pero entonces, pastor, ¿cómo hago para que mi fe sea fortalecida?
¿Cómo hace uno para que la fe vaya creciendo más y más, hermanos? Les pregunto. Leer la palabra. ¿Cómo? Leer la palabra. Leer la Biblia, escuchar la palabra. Romanos 10, 17 que dice, la fe es por el oír y el oír la palabra. O sea, por medio de la palabra hemos recibido esa fe de parte de Dios y esa palabra es la que alimenta nuestra fe. Si tú no oyes palabra de Dios, sino que oyes las malas noticias de los noticieros, ¿cierto? Y usted se sigue por eso y se llena su mente de malas noticias, ¿qué pasa? Usted va a estar angustiado. Pero si usted empieza a abrir un poco más su oído a las buenas noticias del Señor en su palabra y empieza a creerlas, entonces, dice Isaías 26, que Dios guardará en completa paz. ¿A quiénes? A los que en Él confían. A los que confían en el Señor, hermano. Confianza. Pero pastor, yo me siento mal, me siento muy golpeado, me siento angustiado, no puedo ni descansar. Tu fe ha bajado. Los dardos de fuego del maligno te están golpeando. Tienes que levantar el escudo de la fe. Tienes que empezar a levantar el escudo de la fe, a fortalecerte más en el Señor, en oración, leyendo la Biblia, creyéndole al Señor. Porque ¿cómo puede estar un cristiano con un corazón lleno de turbulencia, de angustias, y pasen 2, 3, 4, una semana, un mes, y usted sigue así? Usted no puede decir que yo he creído en el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que ha habido incredulidad. Tu escudo ha bajado y los dardos de fuego han llegado a tu mente y te han hecho ver el panorama tan oscuro que tú andas angustiado. Pero es que yo oro, leo la Biblia, yo hago todo, pero yo sigo. No lo estás haciendo verdaderamente, de corazón. Cuando alguien ora, cuando alguien lee verdaderamente la Biblia y empieza a creer, la paz de Dios llega. Llega. Puede llegar la angustia, el afán, la ansiedad en un momento dado, porque somos seres humanos tan débiles, pero tú no te puedes quedar ahí. Corre a los pies de Cristo. Cree que Él está ahí. Cree que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Empieza a orar, a clamar, coloca todas tus cargas en el Señor, desahógate. Pero eso sí, una vez que lo hagas, no puedes seguir angustiado. ¿Ya oraste? ¿Leíste la Biblia? Sí. ¿Y cómo te sientes? No sé, me siento angustiado. No has hecho nada. No has tocado el manto del Señor. ¿Saben ustedes que una vez el Señor Jesucristo iba en medio de la multitud y en medio de la multitud alguien tocó a Jesús? El Señor Jesús dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos pues se rieron y dijeron, pero Señor, si todos te tocamos, estás en medio de una multitud, ¿cómo que quién te tocó? No, alguien me tocó porque he conocido que ha salido poder de mí. Eso fue automático. Esta es la historia de la mujer con el flujo de sangre. 12 años con flujo de sangre. Había gastado en médicos, pero esta mujer había escuchado del Señor y había creído en Él. Y ella dijo, con tan solo si yo pudiera tocar el manto del Señor, seré sana. Y ella fue y lo hizo, y automáticamente quedó sana. Muchos tocaban al Señor, pero una mujer logró tocarlo realmente. Muchos cristianos están orando, pero muy pocos tocan al Señor con sus oraciones, porque no lo hacen con fe.
como esta mujer del flujo de sangre, que lo hizo con fe. Cuando usted ora con fe, hermano, el poder de Dios sale automáticamente. Empieza a obrar, empieza a actuar. Es tremendo, hermano. Por eso es que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, entonces es importante que usted y yo creamos al Señor. Tengamos fe, porque por medio de la fe somos guardados con el poder de Dios de los ataques del maligno que está siempre asediando y atacando a los hijos de Dios. El diablo, ¿qué hace? Te quita la paz y el gozo, y luego viene la amargura y después quiere morirte. Ahora lo que tú tienes que hacer es echar a un lado toda incredulidad y empezar a creer al Señor para que esos dardos de fuego del maligno sean apagados. Ahora dice el versículo 5 también que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Bueno, la pregunta es, ¿ya no somos salvos? ¿Cómo así que para alcanzar la salvación? Usted y yo ya somos salvos. Amén. Entonces, porque aquí el apóstol Pedro dice para alcanzar la salvación, que estamos siendo nosotros guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Qué salvación se está refiriendo Pedro? Hermanos, quiero que entiendan, la salvación tiene 3 etapas. 3 etapas. Usted fue salvado. ¿Cuándo? En la justificación. Cuando usted creyó en el Señor, Romanos 5:1, por medio de la fe fue justificado. Usted fue salvado de la condenación eterna. Pero la Biblia también dice que estamos siendo salvados del pecado. Por eso Romanos 6 dice que el pecado ya no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Es lo que se conoce como santificación, hermanos. Hemos sido justificados, la salvación es pasada, pero también es presente cuando somos santificados en el Señor. Pero la salvación también es futura, que es la glorificación, que es cuando venga Cristo a transformar nuestro cuerpo. Y ahí seremos salvados de la presencia del pecado. En la justificación fuimos salvados de la condenación eterna del pecado. En la santificación estamos siendo guardados del poder del pecado. Y en la glorificación seremos salvados de la presencia del pecado. Nuestra salvación está en proceso. Por eso, Primera de Pedro habla de una salvación futura. Estamos siendo nosotros guardados mientras nos espera esa gloria eterna. Mientras nos espera la gloria eterna, aquí en la tierra el Señor nos está guardando por medio de la fe que nosotros profesamos al Señor. Estamos siendo guardados para esa salvación, una salvación tan grande, hermanos. Vamos a ser un día salvados del juicio de este mundo cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia. Ahora el apóstol Pedro en el versículo 6 y 7 nos muestra que no solamente fuimos destinados para la gloria, reservados para la gloria, sino que en tercer lugar estamos siendo preparados para la gloria. Estamos siendo preparados para la gloria, hermanos. ¿Saben ustedes cómo el Señor nos está preparando para la gloria? Por medio de las pruebas. Y es aquí donde Pedro les explica que muchas veces es necesario que seamos probados. ¿Por qué tiene que el cristiano que sufrir pruebas, tribulaciones, hermanos? A veces nosotros no entendemos muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas. Usted puede decir, bueno, pero yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviéndole al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas?
¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué estas dificultades? Hermanos, todos nosotros debemos ser probados, dice aquí el apóstol Pedro. No hay nadie, por ejemplo, que vaya a una escuela que no pase por exámenes. Los que están en primaria pasan por exámenes para pasar a la secundaria. Los que están en la secundaria pasan por exámenes para pasar a la universidad. ¿Cierto? Y así es en la vida cristiana. Usted va a tener que pasar exámenes para ir siendo promovido por el Señor. Hermanos, las pruebas no son porque sí, tienen un propósito en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Tienen un propósito. Las pruebas, hermanos, a veces no las entendemos, pero usted lo que tiene que hacer en medio de ellas es esperar en el Señor. Tener paciencia. No desesperarse. Mire lo que dice la parábola del sembrador en Marcos 4:15. Aquí el corazón humano se retrata como la tierra y la palabra como una semilla. Estos son los de junto al camino, en quienes siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay gente que vienen a las iglesias y gloria a Dios y empiezan a caminar con el Señor, pero en un momento dado llegan las pruebas y ¿qué hacen? Se desaniman y se apartan. Así hay muchas personas en las iglesias. Ese tiempo de pandemia, hermanos, que pasamos hace, ¿qué? Ya van a ser 2 años, ¿cómo pasa el tiempo, cierto? Mire, el pueblo de Dios ahí fue probado y mucha gente se apartó. La iglesia fue probada. Muchas iglesias se acabaron, hermanos. Pero muchos se reconciliaron también con el Señor. Sí, también. Pero lo que les quiero decir con eso que les estoy diciendo es que Dios pasó a su iglesia por fuego y muchos no resistieron. Se quemaron. ¿Saben por qué se quemaron? Porque la fe de ellos no era verdadera, no habían nacido ni siquiera de nuevo. Muchos no eran cristianos y se apartaron al mundo. Los que somos del Señor verdaderamente, vienen las pruebas, el fuego de prueba y la fe, que es como el oro, al pasar por el fuego, en vez de quemarse, se purifica. Es decir, que cuando usted y yo tenemos una fe verdadera, pueden venir las pruebas que sean. Nuestra fe no se va a quemar si es verdadera, sino que se va a purificar. Es decir, hermanos, que las pruebas purifican nuestros corazones. Y qué duro es una prueba. Nadie quisiera pruebas, ¿cierto? Nadie. Pero es necesario que pasemos por diversas pruebas. Y esta palabra pruebas es la palabra griega peirasmo. Significa pruebas para probar el carácter y la fe. Dios está probando nuestro carácter, nuestra confianza en Él. Cualquier prueba que tengamos tiene el propósito de edificarnos, de fortalecernos, de establecernos en la fe y que tu fe sea cada vez más grande. Ese es el propósito, hermanos. Por eso no debemos amargarnos en medio de las pruebas. Y siempre después de las pruebas viene la bendición de Dios. Amén. Eso es así, hermano. Por eso no nos amarguemos. Estamos en prueba, bueno, identifiquen.
Estoy en un tiempo de prueba. Usted tiene que identificar en qué tiempo está. ¿En tiempo de prueba, de aflicción o en tiempo de refrigerio? Porque los cristianos pasamos tiempos de pruebas, pero también tiempos de refrigerio, de mucha bendición. No es siempre pruebas y pruebas y pruebas como algunos piensan. No. ¿En qué tiempo estás tú? Identifica. ¿Estás en un tiempo de prueba? Bueno, si estás en un tiempo de prueba, yo te digo, resiste, no te impacientes. Resiste, espera en el Señor. No es que mi matrimonio, no es que mis hijos, es que esta situación económica. Resiste, sigue creyendo. Mira esta situación que estoy pasando, Señor. Resiste, resiste, no te desanimes. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vemos en primer lugar que las pruebas son necesarias. Son necesarias. Si es necesario, dice aquí, hay momentos que Dios considera meternos en el horno de fuego. Y Él sabe por qué. Él conoce nuestros corazones, hermanos. Algunas veces estas pruebas son el resultado de la disciplina de Dios, es decir, de su enseñanza. Dios nos quiere enseñar algo a través de esa situación. O también la prueba puede ser por desobediencia, como resultado de la desobediencia a la voluntad de Dios. O simplemente para que lleven más fruto. Juan 15. De vez en cuando el Señor nos va a podar para que llevemos más fruto, para que podamos crecer más. Amén. ¿Sí? Sean lo que sea, hermanos, las pruebas son buenas, causan un buen efecto. Miren lo que dijo el rey David en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, que David tuvo que ser humillado para que tuvo que ser humillado, tuvo que ser afligido, tuvo que pasar diversas pruebas para guardar la palabra de Dios. Porque antes, ¿en qué andaba él? Descarriado, hermano. Muchas veces nosotros estamos descarriados y no nos damos cuenta. Y la prueba que estamos pasando es como resultado de ese descarrío, de nuestras desobediencias. Y Dios lo que hace es sacudirnos, estremecernos, y nos hace ver que estamos mal, para que corrijamos. Ese es el Señor, hermanos. Otras veces es la disciplina de Dios, es por formación, otras veces para que lleven más fruto. Job, por ejemplo, el caso de Job. Job era un hombre que estaba en pecado. No, dice Job 1 que él era justo, que él caminaba con el Señor en rectitud, etcétera, etcétera. Pero mire la prueba que le llegó a Job. Es decir, que la prueba no siempre es por desobediencia ni por disciplina del Señor. A veces las pruebas es para que nosotros llevemos más frutos y avancemos más. Como Job, que le fue quitado muchas cosas. Yo digo que no todo, porque le dejó la esposa, la culebrita de la esposa. Maldice a Dios y muere, y no se la quitó el Señor. ¿Saben por qué? Porque son una sola carne. ¿Ya te casaste? Bueno, aguanta. Sigue adelante. Clama al Señor por tu cónyuge. Y tienes que seguir. No se la quitó a esa mujer que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y con esa tuvo más hijos. Y con esa recibió 3 veces más bendiciones que antes. Con esa misma. Mire cómo es el Señor. Es tremendo, ¿no? Él actúa de maneras que a veces no entendemos, ¿cierto? Hermanos,
Así como a Job, Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Muchas veces Dios nos va a quitar amistades, ese trabajo que tenemos, nos va a quitar muchas cosas, pero nunca el Señor nos quita algo para dejarnos ahí tirados. Él lo hace para darnos siempre algo mejor. Por eso, si estás en una prueba, resiste, pero por favor, que realmente estés viviendo en santidad, humillado delante del Señor. Porque yo te aseguro que si es así, la prueba va a terminar en cualquier momento y el tiempo de bendición que va a venir para ti va a ser bien grande. Porque después de las pruebas, después de la humillación que viene, la exaltación, Dios nos levanta, Dios nos exalta. Por eso es que Santiago, en el capítulo 1, el versículo 2 y 4, él dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas. Que debemos alegrarnos, dice Santiago ahí, que debemos gozarnos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, hermanos. Cuando somos probados en la fe, ¿qué es lo que Dios quiere producir en nosotros? Paciencia, que usted tenga la capacidad de soportar, que usted, a pesar de las dificultades, de las situaciones, usted siga siendo fiel, siga soportando, siga orando, leyendo la Biblia. Dios quiere formar eso en nosotros, y no hay otra manera que a través de la prueba de vuestra fe. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito, de que seamos maduros, completos, personas que crezcamos, hermanos. Por eso debemos gozarnos en las pruebas, aunque no entendamos muchas veces por qué pasan algunas cosas. En Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Él la va a terminar. Esa obra que ha iniciado en ti desde el día en que te convertiste, Él la va a terminar. Amén. Y sabe que el Señor lo que está haciendo son pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Pequeñas reproducciones de Cristo, de su Hijo. Él no va a descansar hasta formar en cada uno de nosotros a Cristo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso va a doler, hermano. Eso va a doler. Porque nosotros estamos llenos de tanto orgullo, de tanta soberbia. El Señor muchas veces va a tener que quebrantarnos, humillarnos, desmenuzarnos, para formar en nosotros a Cristo. A Cristo. Por lo menos que nos parezcamos un poco, ¿cierto? Que dejemos de ser tan orgullosos, tan soberbios, y empecemos a humillarnos, a ser humildes delante del Señor, a ser humildes ante los hombres. Amén. En segundo lugar, dice aquí que no solamente las pruebas son necesarias, sino que también son diversas. Van a haber muchas pruebas de diferentes maneras. Unos el Señor los va a tocar en la salud, otros en la economía, otros en el matrimonio, con un hijo o con una hija. Muchas cosas pueden llegar. Y dice aquí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Otra cosa que podemos mirar es que las pruebas no son para siempre. Eso es lo bueno. No siempre vamos a estar en pruebas. No son para siempre. Van a haber momentos. Eso que estás pasando va a terminar. Uno de los pensamientos que a mí me sostuvo en muchas pruebas que he pasado es este pensamiento: que Dios es bueno y que lo que estoy pasando no es para siempre. Piense en esas dos cosas. Cuando esté usted en una dificultad, piense que Dios es bueno. Usted está en las manos de Dios y Él va a hacer lo mejor para ti. Dios es bueno. Uno. Y dos, eso que tú estás pasando no es para toda la vida. Va a ser un tiempo. Ten paciencia, resiste. Es necesario que a veces pases muchas pruebas, diversas pruebas, pero Dios sabe por qué lo hace.
Y lo más tremendo, hermanos, es que las pruebas que Dios nos coloca nunca van a superar nuestra capacidad de resistencia. Mire lo que dice 1 Corintios, para ir terminando, 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nunca Dios va a colocar o va a permitir en tu vida una situación sobrehumana. Siempre va a ser algo humano que tú puedas resistir. Dios sabe hasta dónde resistes tú. Él sabe, Él es experto. Es como el alfarero que sabe exactamente qué nivel de fuego le mete al horno y cuánto tiempo lo deja ahí. Dios sabe eso, cuánto fuego nos mete y cuánto tiempo nos pone en esa prueba. Pero la mayor prueba la pasó el Hijo de Dios, Jesucristo, en el monte Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí el Señor sudó sangre. ¿Alguno de ustedes ha sudado sangre? ¿Ha sido tan grande la prueba que ha sudado sangre? Yo creo que no, ¿cierto? No, nos hemos angustiado, hemos llorado, pero ¿sudar sangre? Mire, científicamente ha sido comprobado que ese fenómeno hematrosis es cuando el ser humano tiene un nivel de estrés tan elevado que llega un momento de gran angustia que los vasos sanguíneos que están en la epidermis se revientan por la presión sanguínea y se mezclan con las glándulas sudoríparas. La persona al sudar suda sangre. Eso le pasó al Señor Jesús. Era tan grande la angustia. Ahí en el monte Getsemaní el Padre lo metió al fuego. Jesucristo pudo haber dicho: no más, no quiero más, no voy a morir por estos pecadores ni nada de esto. No voy a hacer. Pero Él resistió. Ahí resistió y dijo: Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Esa es la actitud. Soportar, hermano, soportar, porque Dios no te va a poner una prueba más o una tentación más de la que puedas soportar. Y sabes una cosa, que juntamente con la tentación y la prueba, Dios te da la salida. Tarde o temprano tú mirarás en medio de esa oscuridad el hilito de luz. La salida. Él va a darte la salida para que salgas de esa prueba y salgas aprobado y recibas más y más bendiciones de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Las pruebas del cristiano, hermanos, tienen el propósito para prepararnos para la gloria eterna. Estamos siendo preparados para la gloria eterna. Estamos siendo preparados. Usted está de paso por este mundo, yo también. Y mientras estamos por este mundo, el Señor nos está preparando, nos está formando para esa gloria eterna. Y eso hay que entenderlo, hermanos. Porque un día vamos a reinar con el Señor como iglesia. Israel, el pueblo de Israel estará delante del Señor, pero lo que vamos a reinar con el Señor Jesús va a ser la iglesia. Y por eso es que estamos ahorita en hermanos, estamos siendo preparados, estamos siendo formados. Por eso es que algunos me han dicho: pastor, yo antes de ser cristiano no tenía tantos problemas como ahora. Ahora que conozco del Señor, es como que si vinieran todos los problemas y bueno, yo no sé qué está pasando. Problemas en mi casa, porque los primeros enemigos son
Los de la casa de uno empiezan a atacarlo a uno, que el cristiano, que traicionaste nuestra religión, etcétera, etcétera. Los amigos empiezan a atacarte, ay, el cristianito este. Empieza la persecución con tus amigos, con tus familiares. Empiezan diferentes situaciones y uno a veces no entiende, pero bueno, no se supone que cuando uno es cristiano todo le va bien. No, es mentira. Eso es mentira. La Biblia nunca dice eso. La Biblia lo que dice es que vamos a tener aflicciones, pero que no debemos temer, porque Cristo venció en esa cruz. Y eso es suficiente. Y el que venció en esa cruz está con nosotros. Mateo 28. Quiero terminar con este versículo, Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros. Él estará en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, como los amigos de Daniel que estaban en el horno de fuego. ¿Quién estaba en medio? El Señor Jesús. Y ese fuego no los quemó, porque el fuego de prueba no nos va a quemar a nosotros, no nos va a destruir. El fuego de prueba lo que hace en nosotros es purificarnos y prepararnos para esa gloria eterna. Por eso, hermanos, mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe, y aunque las cosas en el mundo se pongan cada vez peor y tengas pruebas y dificultades, levanta tu escudo de la fe para que seas guardado por el poder de Dios, mientras te espera esa gloria eterna que es en Cristo Jesús. Vamos a orar.